En el Parque Natural Gómez Carreño hay vida, fauna y flora que dan gusto visitar. En primavera las flores, insectos juveniles que salen de sus huevos y escondites terminado el frío del invierno y llenan de alegría, vida y belleza el Parque Natural. Los hongos que vivieron. El Parque Natural Gómez Carreño, un rincón de vida que persiste entre la ciudad, donde el bosque esclerófilo aún respira, se adapta y resiste. A simple vista, puede parecer solo un conjunto de árboles y senderos. Pero basta detenerse un momento, observar con atención, para descubrir que aquí cada especie tiene una historia, una estrategia, una forma única de sobrevivir. Y entre todas ellas, hay una que suele pasar desapercibida, o peor aún, evitada. El litre. Un arbusto nativo, propio de la zona central de Chile, perfectamente adaptado a este clima seco, a estos suelos, a esta realidad. Muchos lo conocen por su fama. Por la reacción que puede provocar en la piel. Por esa advertencia que se transmite casi como un mito, no lo toques. Pero el litre es mucho más que eso. Es resistencia. Es equilibrio. Es parte fundamental de este ecosistema. Sus hojas, su forma, su capacidad de sobrevivir donde otras especies no podrían, lo convierten en un verdadero guardián del bosque esclerófilo. Y aunque para nosotros pueda parecer una amenaza, para la fauna es refugio, es alimento, es vida. Quizás el problema no es el litre, sino la distancia que hemos puesto entre nosotros y la naturaleza. El miedo a lo que no entendemos. Porque el litre no ataca. No persigue. Solo existe, defendiéndose como puede, en un entorno cada vez más intervenido. Y tal vez ahí está la lección. Aprender a observar sin invadir. A respetar sin temer. A convivir sin destruir. En este parque, en este pequeño santuario, el litre sigue cumpliendo su rol, silencioso, firme, recordándonos que incluso lo que incomoda, también es necesario. Para prepararse para el invierno frío que se aproxima y nos dejará con paisajes con nieves que se verán a lo lejos en la cordillera de los Andes. En el Parque Natural Gómez Carreño hay vida, fauna y flora que dan gusto visitar. En primavera las flores, insectos juveniles que salen de sus... El litre, Literaea cáustica, es un árbol endémico de Chile, conocido por su altura que puede llegar hasta 15 metros y su copa globosa. Se encuentra en regiones secas y es famoso por su resina volátil que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas al contacto con sus hojas y madera. Este árbol es crucial para la biodiversidad del bosque esclerófilo, ya que ofrece refugio a la fauna y se adapta bien a condiciones de sequía. Además, su floración temprana lo convierte en un símbolo de la llegada de la primavera en el paisaje chileno. Es un árbol nativo de Chile, específicamente endémico de las regiones de Coquimbo y Biobío. Se encuentra en suelos áridos y quebradas, habitando desde la costa hasta la precordillera de los Andes. Los pequeños que viven ahí, los enamorados van a disfrutar del verde y de la frescura del lugar. Hay que cuidar todo esto, ya que si no se cuida luego no tendremos naturaleza para disfrutar. Habrá sequías o lluvias intensas con aludes, destrucción y muerte. Luego de la primavera vienen los insectos, ya maduros a procrearse y reproducirse, formando parte del ecosistema en el bosque esclerófilo. Que hay muy pocos en el mundo más aquí que la gran mayoría son Nombre científico, Literaea cáustica, Molina, o Etan.
Frutos, son pequeñas drupas ovoides, de color amarillento a marrón claro cuando están maduras, con un diámetro de unos 5 a 8 milímetros. Uso del fruto, son consumidos por la fauna nativa y, tradicionalmente, se han utilizado para elaborar chicha y alimentos. Características: árbol siempreverde, leñoso, de crecimiento lento pero muy resistente a la sequía. Efecto alérgico: sus hojas y corteza liberan una sustancia, litreol/uruciol, que produce una reacción alérgica en la piel, dermatitis de contacto. Que se verán a lo lejos, en la cordillera de los Andes. En el Parque Natural Gómez Carreño hay vida, fauna y flora que dan gusto visitar. En primavera las flores, insectos juveniles que salen de sus huevos, y escondites terminado el frío del invierno, y llenan de alegría, vida y belleza el Parque Natural. Los hongos que vivieron después de las lluvias, que son el cerebro del bosque, ya van en retirada. Aparecen las primeras mariposas, los primeros invertebrados. Muchos de ellos servirán de alimento a aves y mamíferos pequeños que viven ahí. Los enamorados van a disfrutar del verde y de la frescura del lugar. Hay que cuidar todo esto, ya que... Es un árbol endémico de Chile, emblemático del bosque esclerófilo entre Coquimbo y Biobío. Conocido por causar dermatitis debido a su resina, uruciol, produce en verano pequeños frutos comestibles tipo drupa, alimento de aves y usado en chicha. Detalles clave del litre. El litre, Literaea cáustica, se dice que al litre hay que pedirle permiso para pasar por el lado de él para que su resina no te enronche la piel, aunque da solo a las personas alérgicas a su resina. A finales del verano se le ve un fruto blanquizco, ya seco. La mayoría de estos registros fueron hechos en el Parque Natural Gómez Carreño. Hay muy pocos en el mundo más aquí, que la gran mayoría son endémicos que existen solo aquí y en ningún otro lugar del mundo. Luego viene el otoño con sus frutos maduros en los árboles en que que se aproxima y nos dejará con paisajes con nieves que se verán a lo lejos en la cordillera de los Andes. En el Parque Natural Gómez Carreño hay vida, fauna y flora que dan gusto visitar. En primavera las flores, insectos juveniles que salen de sus huevos, y escondites terminado el frío del invierno, y llenan de alegría, vida y belleza el Parque Natural. Los hongos que vivieron después de las lluvias, que son el cerebro del bosque, ya van en retirada. Aparecen las primeras mariposas, los primeros invertebrados. Muchos de ellos servirán de alimento a aves y mamíferos pequeños que viven ahí. Ventajas del nativo. Las plantas nativas consumen menos agua que las especies introducidas, ya que están adaptadas a nuestro suelo y clima, resistiendo de muy buena manera los calurosos veranos y fríos inviernos.
Requieren poca mantención como fertilizantes, poda o replantes. Poseen defensas naturales contra insectos y enfermedades. Favorecen a los polinizadores naturales y la fauna local entregándoles refugios y alimentos. Los árboles nativos favorecen la biodiversidad restaurando nuestro delicado y menoscabado hábitat mediterráneo y nos da un sentimiento de pertenencia respecto a la flora de nuestro país. El bosque nativo demora cientos de años en generarse y llegar a la situación de equilibrio, pero la reforestación con especies autóctonas favorece su recuperación. Parte del ecosistema en el bosque esclerófilo, que hay muy pocos en el mundo más aquí, que la gran mayoría son endémicos que existen solo aquí y en ningún otro lugar del mundo. Que se aproxima y nos dejará con paisajes con nieves que se verán a lo lejos en la cordillera de los Andes. En el Parque Natural Gómez Carreño hay vida, fauna y flora que dan gusto visitar. En primavera las flores, insectos juveniles que salen de sus huevos y escondites terminado el frío del invierno y llenan de alegría, vida y belleza el Parque Natural. Los hongos que vivieron después de las lluvias